Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos y amigos. Es motivo de alegría para mí una vez más estar con cada uno de vosotros. Hoy 6 de septiembre, Día del Señor. Nos encontramos muy felices compartiendo un tema correspondiente en la línea bajo la matutina El Cristo Triunfante. Y ahora vamos a desarrollar un tema que nos debe de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero antes de eso, queridos hermanos, los invito a que ahí donde ustedes se encuentran, podamos dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Oremos por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias en esta hora de la mañana de su día santo, por todas las bondades y misericordias que usted ha derramado sobre nuestras vidas. Queremos implorarle de manera especial que pueda bendecir su meditación, que todo lo que podamos aprender en esta hora pueda ser de bendición para nuestras vidas. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos acompañarán en el desarrollo de este devocional. Únjanos con su Santo Espíritu, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora de la mañana vamos a desarrollar el tema, hoy 6 de septiembre, bajo el título El pueblo de Dios no debe de ser exagerado. La meditación la tendremos bajo el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 21, versículo número 19. La Biblia nos dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Amén. Cuando nosotros leemos esta historia, queridos hermanos, para muchos es una historia de asombro, no solamente por lo que Cristo hizo, sino también por la reacción que tuvieron los discípulos al presenciar esto. Recordemos que Cristo era una persona que había enseñado solamente del amor, había incluso manifestado ternura por todas las cosas creadas por Dios, pero en esta ocasión Cristo lanza una maldición en contra de esta higuera. ¿Y qué fue lo que sucedió? La higuera se secó. Ahora, la matutina del Cristo Triunfante nos dice lo siguiente. En este momento no era común que una higuera desplegara un follaje tan denso en esa No era común que una higuera desplegara un follaje tan denso en esa temprana época de la estación. El fruto de la higuera se desarrolla antes que las hojas, por lo tanto, era de esperar que una higuera con tal follaje estuviera cargada de higos. Si bien es cierto, hermano, aquí podemos ver muchos aspectos. Número uno, que no era tiempo para que se dieran higos. Pero ¿cómo se encontraba esta higuera? Se encontraba muy frondosa, tenía un follaje como que estuviera cargada de higos. Cristo se acercó a aquel árbol con la esperanza de encontrar algún higo en él. Sin embargo, al revisar sus ramas desde la más baja hasta la más alta, no halló más que hojas y su maldición cayó sobre el árbol. ¿Por qué? Porque hasta este momento aquella higuera estaba demostrando o estaba aparentando algo que realmente no era. No estaba aparentando tener frutos, pero lastimosamente no tenía ninguno. Ahora, es una historia que podemos nosotros también tomar para sí y aprender de ella. El Señor nos da un consejo y nos dice a cada uno de nosotros que no debemos de aparentar algo que no somos. Ante la vista del cielo, nosotros no podemos tener una apariencia en la cual estemos deshonrando a nuestro Dios con nuestra verdadera naturaleza. Si bien es cierto, este ejemplo en el ministerio del Señor fue un episodio singular. No armoniza con su forma habitual de ser ni con las obras manifiestas por Cristo. A donde quiera que él fuera,
esparcía su misericordia en palabras de consuelo y obras de bondad. Él era el Redentor, Él era el Sanador. No había venido a condenar al mundo, sino para que el mundo encontrara la salvación en Él. Los discípulos, por lo tanto, no podían comprender el acto de Cristo al castigar un árbol por causa de su esterilidad, y le dijeron: dinos la parábola de la higuera. ¿Por qué? Porque hasta este punto, hasta este momento, ellos no comprendían el por qué Cristo había maldecido esa higuera y por lo tanto esta higuera se había secado. Ahora, si bien es cierto, hermanos, hay algo muy impresionante en esta historia. Si bien es cierto, esta escena sucedió poco tiempo, o me han dicho poco antes de lo que estaba por suceder con el destino, ¿verdad? O con la suerte de nuestro Señor Jesús. Pronto Él iba a ser entregado, Él iba a ser también injuriado, maltratado, despreciado, hasta el punto de ser condenado a muerte y crucificado. Ahora la matutina nos dice: poco antes Cristo había hecho su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Por segunda vez había purificado el templo y expulsado a los traficantes, diciéndoles: quitad de aquí todas estas cosas. Ahora, estos mercaderes que habían traído sus ganados hasta el patio del santuario practicaban un negocio deshonesto. Pero cuando se dio la orden y la divinidad fulguró a través de la humanidad, ningún sacerdote de los espléndidos vestidos, ni un solo traficante se atrevió a quedar ahí. ¿Por qué? Porque Cristo dio muestra de su autoridad con el despojo, el desalojo del templo de Jerusalén. Ahora, en sí misma, aquella parábola referente, ¿verdad? O me han dicho, en sí misma era una parábola referente a la dispersión de los judíos. Ahora Cristo, bajo el símbolo de este árbol estéril, presenta ante sus discípulos la justa ira de Dios. Al ver profanado el patio del templo con el propósito de obtener ganancia deshonesta y la destrucción de la nación judía. Este árbol estéril, que desplegó su ostentoso follaje a la vista de Cristo, era un símbolo de la nación judía que se había separado de Dios al grado que, en su orgullo y apostasía, habían perdido su discernimiento y no podían reconocer a su Redentor. La explicación de esta extraña obra de Cristo habría de permanecer como una apelación viviente para todas las iglesias cristianas. Hasta este punto, aquella higuera estéril, aquella higuera que aún presentaba un follaje frondoso, era una representación de la nación judía. ¿Por qué? La nación judía se jactaba de ser el pueblo elegido por Dios, se jactaba de tener una muy formidable llamémosle así, un formidable orden en el sacrificio y ofrendas que se presentaban constantemente a diario. Sin embargo, ellos solamente eran apariencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos ofrendaban diariamente esas ofrendas al Señor, su corazón estaba lejos de Dios. Y antes de realmente humillarse y que esa ofrenda fuera recibida con agrado, ellos solamente lo hacían como mero formalismo, olvidándose del significado de todos esos sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué olvidaron ese significado? ¿O cuál fue la evidencia, mejor dicho, de que olvidaron ese significado? Que cuando Cristo se presentó ante ellos, ellos no les reconocieron. Ahora, esta higuera estéril, con su ostentoso follaje, ha de repetir su lección en cada época hasta el fin de la historia de este mundo. ¿Por qué? Ahora el pueblo de Dios en la actualidad, ¿cómo se encuentra o cómo nos encontramos nosotros delante de Dios? Nos encontramos de igual manera como esta higuera estéril, con frondoso follaje, pero sin frutos, o realmente estamos llevando frutos. Dios nos ayude, queridos hermanos, para que podamos esforzarnos cada día que pase, para que no seamos como esta higuera estéril,
que solamente era apariencia y es por lo que recibió el castigo, sino que también podamos llevar frutos para vida eterna. Si el espíritu de Satanás en los días de Cristo se introdujo en los corazones de quienes no habrían sido santificados para contrarrestar los requerimientos divinos a esa generación, seguramente también intentará ingresar en las profesas iglesias cristianas de nuestros días. Por lo tanto, no estamos exentos a que también seamos solamente un frondoso follaje o un engañoso follaje nada más. La misma historia se repetirá, pero el pueblo que obedece los mandamientos de Dios no tendrá conflicto alguno, pues ellos han hecho de su palabra su guía constante. Así que, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos para que realmente Él pueda ser nuestra guía constante y no seamos solamente un follaje nada más. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no sea exagerado. Vamos a finalizar este devocional y lo vamos a hacer con una oración. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias en esta hora de la mañana por todas sus bondades y misericordias recibidas hasta este momento. Queremos implorarle que en su infinito amor pueda guiarnos en este día y que todos nuestros pensamientos, nuestras acciones y palabras sean solamente para agradarles. Bendiga a nuestros hermanos y amigos y que en este día podamos hacer su voluntad. En el nombre de Jesús lo imploramos y agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, es así como hemos finalizado con este devocional matutino, esperando que en este día de reposo, en este día sábado, podamos hacer solamente lo que a Dios le agrada. Bendiciones para todos.